reiterar el agradecimiento al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, que nos acompaña el día de hoy, y también junto a Rodrigo Seger Quiroga, director de Derecho Corporativo del Estudio Rivadeneira, Colombara y Seger de Abogado. Para finalizar, como Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, hoy quisimos profundizar en aspectos complejos en la vida de una empresa. No obstante, son discusiones que permiten vislumbrar alternativas de viabilidad para aquellas compañías que están enfrentando o podrían enfrentar situaciones adversas para la continuidad de sus negocios. Y para terminar y ya poder partir con esto, Verónica, quisiera aprovechar de esta instancia de agradecer especialmente a nuestros auspiciadores y reconocerlos por su apoyo: Baker McKenzie, Barrick, Deloitte, Finning, Hatch, Kinross, Rivadeneira, Colombara, Segers, Scotiabank, Tech, Transelec y Yamana Gold, quienes nos apoyan para que podamos llevar estas actividades y estas instancias de diálogo adelante. Así que nuevamente reiterar el agradecimiento a nuestros expositores y a todos quienes nos acompañan. Ya estoy viendo que estamos con una gran audiencia, ha generado bastante interés esta temática, así que sin más, Verónica, te paso la palabra para que podamos comenzar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, para que vayamos al meollo del asunto, vamos a dejar ahora al superintendente. Superintendente, le paso el mando para que usted pueda compartir su presentación con nosotros. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y la buena disposición que ha tenido con nuestra Cámara. Ok, bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Obviamente, de paso, agradecer a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio por esta vitrina, este espacio, que para nosotros es tan importante como superintendencia. Dentro de los pilares más importantes nuestros está el educar financieramente, ¿ya? El llegar a las personas, a los emprendedores, los empresarios en general, para que se utilicen las herramientas de la ley, ¿ya? Uno de los pilares importantísimos que la ley le ha entregado a esta superintendencia, y yo he tomado en estos 3 años y medio de estar a cargo de la superintendencia, me lo he tomado muy en serio, porque también en Chile existe, es un diagnóstico que está fundamentado en un estudio, la PISA financiera de la OECD, en la cual a nosotros nos sitúa en un nivel muy bajo de educación financiera, analfabetismo directamente financiero, y en eso no solamente cae en las conductas, digamos, de adquisición y de uso de productos financieros, del ahorro, de la inversión, sino que también en conocer las herramientas que entrega la ley, a pesar que nosotros hacemos una difusión muy importante, muy fuerte. Tenemos más de 100 convenios con instituciones públicas, privadas, fundaciones, universidades, con la academia, digamos, con todos los grupos de interés, asociaciones gremiales de micro y pequeñas empresas, y hacemos un esfuerzo muy grande para llegar a los deudores insolventes del país. Aún así, no es una ley muy utilizada. Ya yo en mi presentación voy a explicar, voy a mostrar las cifras, para que ustedes se puedan hacer, y a todos los que hoy día nos están escuchando, agradecerles también. Y mi presentación está abocada en una primera parte a contarle, bueno, cuál es el diagnóstico, cuál es esta brecha que existe hoy día entre la gran cantidad de insolventes en el país. Somos 4 millones, que creció mucho, digamos, desde el estallido de la pandemia y ahora el estallido, perdón, de la crisis social, y ahora sumada la pandemia. Pasamos de 4.580.000 rápidamente en 4 o 5 meses, según la encuesta y la investigación que hace la Universidad de San Sebastián y como Equifax, a 4.900.000. Entonces estamos hablando del crecimiento más grande que se ha visto en la historia desde que se tiene esta medición, de los últimos 10-12 años, el aumento más grande de la cantidad de deudores morosos, personas y también empresas, ¿ya? Pasamos, como les comentaba, casi 4.600.000 a 4.900.000. Estamos hablando de un 8%, cuando venía creciendo habitualmente a un 2 o un 3%. Y la segunda parte de mi presentación, yo lo que hago es dar cuenta de cuáles son los apoyos que está entregando la superintendencia en esta época de pandemia y de contracción económica, ¿ya? Yo supongo que ya se ve la presentación, Verónica.
Todavía no, no, todavía no, superintendente. Ya, la voy a compartir entonces. Perfecto. Ahí está. Ahí está, ya. Claro, ahí está, perfecto. Perfecto, ya. Entonces, démosle, como decías tú, el tiempo oro para todos los que están acá, también los que nos escuchan, obviamente. Así que bueno, contar un poco, porque nuestra superintendencia, a pesar de que es mucho más conocida que la anterior superintendencia de quiebras, aún también muchos deudores nos preguntan, bueno, ¿y qué hacen ustedes? ¿Ya? Algunas veces nos asocian con grupos de abogados porque vemos la renegociación. Entonces, no se entiende bien cuál es la labor nuestra, ¿ya? Porque habitualmente la superintendencia no atiende en público, la superintendencia solo fiscalizan, regulan los mercados, pero no llevan un procedimiento administrativo. ¿Ya? Y en nuestro caso, para que la gente que nos está escuchando, nosotros somos un hito peculiar, una institución peculiar a lo largo del mundo, porque somos uno de los pocos, y esto yo lo he explicado en varios países, que llevamos un procedimiento concursal, ¿ya? Y que es bien utilizado, que es la renegociación de la persona deudora. Entonces tenemos esta dualidad entre que fiscalizamos el mercado y los procedimientos de insolvencia en tribunales, que son todos los restantes, que son las liquidaciones de personas, las liquidaciones de empresas y la reorganización de empresas, pero además llevamos un procedimiento, ¿ya? In-house, a lo largo de todo Chile, que es la renegociación de la persona deudora. Entonces somos un servicio público, autónomo, como lo tiene que ser cualquier superintendencia, autónomo desde el punto de vista de sus prerrogativas y de su fiscalización y sanción. Somos una superintendencia chiquitita, en general los organismos públicos que nacimos después del 2000 algo, 2000, 2004, somos instituciones pequeñas, somos 160 funcionarios a lo largo del país, 130 en Santiago, 32 en regiones, para que entiendan que en regiones también somos grupos muy chicos, una, dos y tres personas, a lo más, ya donde tenemos un coordinador, un apoyo contable, un administrativo, básicamente en sede, físicamente estamos en las seremías de economía, alto nivel profesional, ustedes entenderán que esto es una materia muy específica, muy legal, pero también muy económica, tiene materias económicas importantes y contables también relevantes. La insolvencia es básicamente un tema económico, ¿ya? Bueno, 50% y 50% hombre y mujer. Y ahí comentarles más o menos lo que ya les venía explicando, que nuestra función primordial como todo ente regulador y fiscalizador es fiscalizar, ¿ya? ¿Y qué fiscalizamos? Nosotros hoy día fiscalizamos una cartera de unos 275 sujetos fiscalizados, entre liquidadores, que es lo que más tenemos, cerca de 90, deudores del orden de 30, asesores económicos de insolvencia, también 20 y tantos. Entonces, regulamos que esos entes terceros, y también nos preguntan mucho, bueno, ¿pero esos son funcionarios de ustedes? No, son personas, son profesionales que postulan, que dan prueba, que tienen que cumplir ciertos requisitos de probidad, también de transparencia, de tener experiencia, más de 5 años, realizando sus funciones o de abogado, o de ingeniero, o de lo que sea, digamos, contador, habitualmente son también. Y eso es lo que nosotros fiscalizamos, que esos procedimientos que se llevan en tribunales, las liquidaciones de empresas y personas, sean de fácil acceso, que sean de bajo costo de tramitación, a diferencia de lo que eran las quiebras, que tenían un alto costo, y que se asegure la rehabilitación del deudor en un corto plazo, ¿ya? Verónica, creo que no estamos... Parece que tenemos algunos problemas de conexión del superintendente. Vamos a ver si vuelve pronto. Ahí, superintendente, lo perdimos por algunos momentos. Ya, sí, creo que fue segundo, no se perdió mucho. Está la presentación todavía, ¿cierto? No, se ¿No? bajó, Ya, la superintendente. voy a colocar de nuevo entonces. Perfecto. Muchas gracias.
¿Se ve ahí? Perfecto, superintendente. Ya. Sí. Seguimos entonces. Hay que ponerla en presentación, sí. Sí, modo presentación. Entonces, estamos viendo que nosotros fiscalizamos estos entes externos, que son todas personas naturales, porque se hacen responsables también de manera personal de los errores o las acciones que tengan dentro del procedimiento. Segundo pilar importante que nos encarga la ley como misión y como objetivo facilitar los acuerdos de renegociación, lo que yo comentaba un poco antes, que es un procedimiento importantísimo que hoy día se ocupa mucho y que tiene una alta tasa de éxito, más del 93% de las renegociaciones llegan a acuerdo. Eso significa que los acreedores, mayoritariamente bancarios, retail, están dispuestos hoy día a sentarse en la mesa, en las audiencias con nosotros, con la superintendencia como facilitadores, para lograr estos acuerdos. También tercero, nosotros, y ahí lo que yo comentaba, que hemos hecho mucho uso, mucho hincapié en nuestra labor de educación financiera, es orientar a las personas y las empresas que han incurrido en dificultades y en definitiva se encuentran en alguna situación de insolvencia. ¿Ya? Y también, finalmente, llevar el registro, el registro público de los procedimientos a través del boletín concursal. También en nuestra página web están los registros, que cualquiera lo puede consultar, de estos liquidadores, veedores, asesor económico de insolvencia, y también con un historial de ellos, ¿ya? Que los acreedores pueden consultar cuando los eligen, cuando votan por ellos. Pueden ver también la cantidad de procedimientos, cuántos terminados tienen, y un perfil desde el punto de vista de las sanciones. Desde el punto de vista de las estadísticas que yo les quería compartir, que hoy día, obviamente, a partir de la crisis social, a partir del 18 de octubre del año pasado, ha habido un interés constante de los medios por saber qué está pasando, cuánto ha aumentado, post-crisis social y sobre todo ahora, después de la pandemia, que obviamente ahí muy bien lo explicó Pablo, en el principio, cómo ha afectado la pandemia en la crisis económica, y tener también súper claro que en general las personas y las empresas hoy día están en iliquidez y un porcentaje no menor pasando a insolvencia por este agente externo que es la pandemia, ¿ya? No es por problemas financieros, no es por problemas, por ejemplo, el plan de negocios, que hayan cambiado los precios de los factores productivos, que haya habido un cambio tecnológico, por ejemplo, que los haya sacado del plano competitivo, sino que es un ente externo, la pandemia que hoy día nos tiene a todos, de alguna manera, en modo congelado, ¿ya? Y hay que hacer frente a ese congelamiento, lo voy a contar un poco más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado en el intertanto, digamos, en estos últimos 5 años y medio, con el cambio de ley? Hubo efectivamente, como aparece ahí en la gráfica, lo que le llamamos nosotros un Big Bang chiquitito, ¿ya? Pero un Big Bang al fin y al cabo, en el cual nosotros podemos ver, y para que no se mareen las grandes cifras que están arriba, en 34 años de ley de quiebra tuvimos solo 5.300, mayoritariamente empresas, muy pocas personas, acogidas a este procedimiento, de las cuales yo diría que más o menos la mitad hoy día siguen abiertas y congeladas en algún estado, ¿ya? Entonces imagínense, en 34 años, 5.300 procedimientos, y en solo 5 años y medio hemos tenido 25.000 entre personas y empresas que se han acogido a esta ley, ¿ya? Entonces tenemos más de un 600% de crecimiento, ¿ya? Si comparamos por año, más o menos unas 160, mayoritariamente empresas por año se acogían, muy pocas personas, 2 personas por año, pasamos a tener más o menos unos 4.000, 5.000 procedimientos por año, ¿ya? Entre personas y empresas que se acogen, y eso a tasas crecientes, a tasas que vamos a ver enseguida que crecen a tasas del 30-40%. En términos de personas, ¿cómo ha crecido? Podemos ver acá en la gráfica el procedimiento de renegociación, que es un procedimiento gratuito, voluntario, administrativo, que es importante también porque las personas no se congelan en ir frente a un tribunal, frente a un juez, habitualmente se representan obviamente, pero la decisión es mucho más fácil cuando hay una institución pública que te acoge y te ayuda en este procedimiento.
¿ya? En menos de 2 meses y medio, porque hemos acortado mucho, los procedimientos lo hemos hecho muy eficiente, muy óptimo, el deudor, como yo les comentaba, en más de un 93%, sale del procedimiento de estos 2 meses y medio, con un acuerdo, ¿ya? Y acá lo que hace el deudor, ingresa una propuesta, pero esta propuesta se va modificando. Se va modificando en la medida también que hay un proceso de verificación de deuda, de débito, a través de una audiencia que ocurre, ¿ya? Por lo tanto, en función de estos nuevos acreedores que van ingresando al procedimiento, la superintendencia asiste a este deudor en hacer una propuesta nueva, de acuerdo a esta realidad, digamos, que se van sumando muchas veces. Los deudores desconocen, la verdad, la totalidad de las deudas que tienen, pero una vez que se publica en el boletín concursal, se hace un llamado, habitualmente los acreedores están súper atentos, sí que participan, ingresan a la superintendencia los títulos que respaldan la deuda y, en definitiva, se acuerda mayoritariamente esta propuesta de renegociación que no tienen otra cosa que mejores condiciones para bajar la carga financiera, ¿ya? Ahí habitualmente nosotros recibimos deudores que tienen cargas del 80, incluso hasta el 90%, quiere decir que de sus ingresos destinan el 70, el 80, el 90%, se les va en pagar solo deuda. Por lo tanto, le queda un margen muy pequeño del 10, el 20% para vivir. Entonces, pensemos, hagamos el ejercicio: ¿qué pasa si a esta persona, a esta familia, le sobreviene, por ejemplo, una enfermedad crítica, o uno de sus hijos tiene que estudiar, por ejemplo? Ya no pueden hacer frente con el margen que les deja la carga financiera a esos nuevos gastos, ¿ya? Y ahí empiezan a hacer bicicletas, a refundir, a pagar el mínimo, y ustedes saben que ahí se empiezan a pagar de alguna manera intereses sobre intereses, y esta deuda, digamos, se genera en una pelota de nieve que se nos viene encima, y en algún momento decimos basta. Entonces, tenemos esta herramienta, este instrumento, que es la renegociación de la persona deudora, que ha ido creciendo a tasas más o menos del 3,8%, pero ya vimos al final del año, a partir y a raíz de la crisis social, un incremento, ¿ya? Que nos cambió un poco la tasa y tuvimos una tasa del 7,7%, y eso se ha mantenido hoy día. Entre enero y abril crecimos a una tasa del 13,8%, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que hay tasas crecientes. En este procedimiento, si no se llega a acuerdo en la audiencia de la determinación del pasivo o de la renegociación, nos vamos a ejecución, ¿ya? Y ahí lo que se hace es tratar de vender los bienes. Mayoritariamente lo que sucede en la realidad es que es el propio deudor que vende sus bienes, y si no, nosotros nominamos a un liquidador, ya que no puede rechazar esta nominación, como sí sucede, por ejemplo, en la liquidación en tribunales, que podría excusarse. Ya hay un procedimiento de excusa basado en, por ejemplo, la sobrecarga que puedan tener este liquidador. Y si no hay acuerdo ya en la ejecución, se iría a una liquidación en tribunales, ya que nosotros le llamamos la liquidación reflejo. El pasivo renegociado ha ido creciendo. Esto significa que no solamente se renegocian las deudas vencidas, ya en este procedimiento, para poder entrar y ser admisible, lo que se pide es que primero tengan 2 deudas vencidas por más de 90 días, ya por más de 80 UF, es decir, que al menos 2 deudas vencidas sumen más de 2.300.000 pesos, ya a la OF del precio de hoy. Y pueden renegociar todas las deudas, la verdad, ¿ya? Y entonces todo el pasivo que entra a renegociarse, para bajar efectivamente la carga financiera, hoy día estamos hablando de un pasivo de unos 32 millones de pesos. Ha ido creciendo en el tiempo también, ¿ya? Me pueden ir haciendo, obviamente, todas las preguntas si quieren a través de chat. Estamos ahí, podemos ir contactando en línea mediante, yo voy exponiendo. Hay alguien que trabaja conmigo que está, las que yo pueda responder mientras presento también, obviamente, pero por mientras yo le voy a dar continuidad a la presentación, ya para que no perdamos el hilo. ¿Cuál es el perfil de quienes renegocian? Mayoritariamente hombres, un poco más alto que mujeres. Más del 50% entre 30 y 44 años. Vemos que las colas de esta curva gaussiana
los jóvenes y los adultos mayores no utilizan mucho el procedimiento, básicamente porque también ahí tenemos menor educación financiera, y esos son los dos segmentos que nosotros hemos abordado a lo largo de este tiempo para concientizar y difundir la ley y las herramientas que entrega la ley. Un pasivo que no es menor, porque incluye también habitualmente la deuda hipotecaria de las personas, y un tramo de ingreso concentrado entre los 250.000 y los 500.000 pesos, ya más o menos un 40 y tantos % está concentrado en ese nivel de ingreso. Y como yo les comentaba, esto lo va a pasar rápido, bueno, una alta tasa de éxito en la audiencia de renegociación. La atención que nosotros recibimos en la región metropolitana y a lo largo de Chile es mayoritariamente, yo diría que un 80% centrado en lo que es la renegociación de la persona deudora y un 20% restante en los demás procedimientos, ¿ya? En la liquidación, también nos llegan consultas, reclamos, procedimientos que están estancados en tribunales, y tenemos del orden de 25.000, 26.000 atenciones presenciales a lo largo de todo Chile, y lo que ha ido creciendo son las telefónicas, ¿ya? Y vimos, de hecho, que han decreciendo a lo largo de los años, pero tuvimos un repunte del 130% a raíz también de la crisis social. Ya la gente no quería salir mucho por temor a los paros, ¿cierto? Las quemas de estaciones de metro, de supermercados, etc. Entonces, empezamos a pasar ya en crisis social al uso del correo electrónico y también del teléfono. Y ahí lo que hemos hecho nosotros es hacer mucho más eficiente el procedimiento. Hemos aumentado la tasa de admisibilidad. Cuando yo llegué era un 43%, llegamos a un 70%. Eso lo que tenemos es que no tenemos pérdida, no tenemos fuga, no tenemos usuarios ya que de repente aburridos de rectificar sus declaraciones de admisibilidad, finalmente se van, ¿ya? Sino que los capturamos, le damos una excelente atención, y un 41% hoy día de las personas que acceden al procedimiento lo hacen en el primer ingreso, que eso es todo un logro. Cuando yo llegué era un 13%, y es básicamente porque como hay bajo nivel de educación financiera, las personas no saben con quién tienen la deuda, no saben cuál es el instrumento de deuda que hay detrás, sí que ahí nosotros hacemos una asistencia importante. Si pasamos a la liquidación, vemos, y ahí siempre me lo preguntan en los medios, sí, efectivamente, la liquidación es un procedimiento que se usa mucho más y que crece a tasas habitualmente del 70, 50, 40%. ¿Ya? Hoy día ha ido creciendo menos, básicamente porque la base de comparación es mucho más amplia, ¿ya? Entonces, las tasas de crecimiento son menores, pero básicamente por eso. Pero yo diría que por cada renegociación tenemos 3 o 4 liquidaciones, ¿ya? Tenemos ahí también un mercado de abogados, de grupos que propenden, facilitan, que tienen también mucha inversión en marketing, en venta para llegar a los deudores, y que los capturan, digamos, de manera temprana y ingresan rápidamente a través de liquidación. La liquidación es un procedimiento en tribunales, ¿ya? Que tiene que ser patrocinado por un abogado. Nosotros ahí también insistimos mucho a los deudores que se pueden asistir por nosotros, porque nosotros tenemos convenio con la mayoría de las universidades del país, yo diría que todas tenemos convenio, y la mayoría de ellas también tienen clínicas jurídicas que pueden de manera gratuita colocar un abogado para patrocinar a estos deudores, especialmente si son del grupo de menores ingresos del país. También tenemos con la Corporación de Asistencia Judicial, hay un convenio, y también hay una asistencia por patrocinar también las causas asociadas a las personas de menor ingreso, y también hay clínicas jurídicas PYME de las universidades, que también ayudan a pymes que están en situación de insolvencia y les ayudan a llevar adelante los procedimientos. Estos procedimientos a nosotros tratamos de que fortalecer mucho más la entrada a los de renegociación, y en el caso de las empresas a reorganización, porque el espíritu de toda ley y sistema de insolvencia es minimizar la pérdida de valor para la sociedad cuando las empresas y las personas no pueden cumplir con sus compromisos financieros. Por lo tanto, con los procedimientos que se tiene una menor pérdida de valor son con los de renegociación de la persona o reorganización de las empresas, ¿ya?
porque se mantiene una empresa que es viable operando en el tiempo. La liquidación es una pérdida de valor porque obviamente se pierden puestos de trabajo, se pierden bienes también que a lo mejor apuntaban a un segmento específico que va a quedar desatendido. También detrás de esas empresas hay otras pymes proveedoras, también se pierden, también se rompe ahí la cadena, en definitiva, el círculo virtuoso de la economía, ¿ya? Así que la liquidación, básicamente, el deudor disponibiliza, coloca a disposición del liquidador los bienes, el liquidador toma el control, toma la administración de los bienes, de ahí en adelante no se puede vender, no se puede hacer nada sin que el liquidador de alguna manera lo permita y obviamente con votación en la junta de acreedores ordinarios y extraordinarios que hayan. Sí que lo que se busca en este procedimiento es recuperar la mayor cantidad de bienes, venderlos de alguna manera, puede ser de manera directa, al martillo o como unidad productiva, que es el método a través del cual se le saca mayor valor. En definitiva, para que se entienda bien, se vende a puertas cerradas, ¿ya? Para que siga operando, ojalá con la maquinaria. Muchas veces se recontratan también personas que estaban operando, pero en la liquidación esto no ocurre. Puede haber a solicitud del liquidador una continuidad del giro hasta la Junta Constitutiva y que después se pueda prolongar por un periodo más, pero solo básicamente para poder sacarle mayor valor a la venta y después poder hacer repartos, ¿ya? Y poder pagar lo que más se pueda de acuerdo a un orden de prelación que existe en el Código Civil. Entonces, esto en el ámbito de las personas crece a tasas bastante grandes. No ha sido la diferencia de enero a abril y con pandemia, ha crecido a una tasa del 23% y en abril tuvimos uno de los crecimientos más grandes que ha mostrado en los últimos tiempos, que es de un 40% comparado con abril del año pasado, ¿ya? Perfil bastante similar al de renegociación. Y en términos de empresa, que yo creo que le puede interesar más también a los que están hoy día presentes, la reorganización es un procedimiento que lamentablemente no ha crecido mucho, que ha sido un poco privativo de las empresas medianas y grandes, porque también tenemos que considerar que las empresas medianas y grandes son las que pueden tener a través de cierta asesoría, ellos tienen grupos de abogados, de contadores, que les pueden alertar, ¿cierto?, cuando están entrando a una situación de insolvencia y rápidamente acogerse a un procedimiento de reorganización. Lo que vemos nosotros mucho en la realidad de las pymes es que no tienen un asesor, no se pueden permitir pagar un asesor contable, financiero, que les permita alertar, ¿cierto?, cuando están entrando a una situación de insolvencia. Habitualmente se van financiando con préstamos personales también, de amigos y familiares, se mezclan las deudas ahí, no hay un control, no hay una claridad de la situación de solvencia. Por lo tanto, cuando ya acusan recibo de la situación de insolvencia, la verdad, han dejado de pagar proveedores, han dejado de pagar cotizaciones de sus trabajadores, por lo tanto ya están en una situación precaria de inviabilidad que no les queda otra que someterse al proceso de liquidación. Entonces, por lo mismo, como este procedimiento ha sido básicamente usado por grandes y medianas empresas, lo que ha ocurrido es que los mercados también del veedor, hay que pensar que los honorarios del veedor se determinan en una junta al principio, ante el juez, el tribunal, con los tres principales acreedores y el deudor, y como es habitualmente un deudor mediano grande, los honorarios también son grandes. Ya se acuerdan, ahí también la contabilidad es compleja, es más compleja, y también, por ejemplo, los honorarios del auditor externo, que debe entrar un certificado de deuda, también ese ha sido de idea alto, superior al 1.000.000, 2 millones de pesos, porque también el mercado se ha ajustado a la alta en función también de la calidad de deudores que ingresaban, ¿ya? Si tuviéramos hoy día una ley que diera más facilidades y fuera más barata y con menos barrera para entrar a las micro y pequeñas empresas, se generaría sin duda un mercado de veedores para micro y pequeñas empresas y también de auditores externos con tarifas mucho más chicas y más de acuerdo al tamaño también de ese deudor,
¿ya? Por lo tanto, hoy día vemos muy pocas empresas, yo diría que en la actualidad más o menos 270 empresas que se han acogido. No crece mucho, este último mes ha crecido bastante, ustedes han podido ver empresas grandes, mineras, constructoras, sin ir más lejos, por ejemplo, Enjoy se acogió últimamente, LATAM no directamente en Chile, lo hizo en Estados Unidos en el capítulo 11, pero ya solicitó hace un par de días el reconocimiento del procedimiento extranjero como principal, cierto que todavía no, el tribunal no ha dictado sentencia, no ha dictado resolución en este procedimiento, pero esperamos que lo haga pronto. Y hemos visto un crecimiento mayor también, sobre todo pensando que esas empresas son viables, ¿ya? Que hoy día son ilíquidas, que hoy día no tienen demanda, o el mismo Pablo lo comentó, sectores, por ejemplo, que están operando al 10%, como el turismo, al 20% como la construcción, y el 30% como otros sectores. Entonces, eso va a cambiar, ¿ya? Hay que ver cómo va a cambiar, porque sin duda también van a salir protocolos nuevos de operación en casino, por ejemplo, la separación, la distancia social entre los jugadores que están en una mesa de juego o entre las máquinas, lo mismo en los aviones. También no vamos a tener esa alta densidad que teníamos hoy día, entonces tampoco los negocios se van a recuperar al 100% en una primera etapa, ¿ya? Sino que van a haber protocolos, etc. Entonces, lo que hay que hacer a través de los acuerdos de reorganización es mejores condiciones de pago, ¿cierto? Postergar pago, mejores condiciones, en condiciones de tasa, tener postergaciones también, periodos que no se paga la deuda, alguna parte de revisión de la deuda también. Hemos empezado a ver también propuestas de capitalización de la deuda, que algunos han empezado a hacer ya en transformar la deuda en patrimonio, en acciones, ¿cierto? Que los acreedores sean socios también y parte de la empresa, y cada uno está analizando su fórmula. Como yo decía, básicamente grandes y medianas empresas, solo un 17% se han acogido de empresas de menor tamaño, y en el área de comercio, construcción e industria, ¿ya? Y en cuanto a liquidación de empresas, también es un procedimiento que crece de manera importante, no tanto como la liquidación de personas, está creciendo a tasas del 20-30%, ahora en pandemia también. No hemos visto, y ahí lo he sincerado también en la prensa, no hemos visto hasta ahora una corrida, una demanda masiva por solicitar los procedimientos. Ya también tenemos que entender que hay restricciones de cuarentena, de movilidad, cordones sanitarios, también por autoacordado, tribunales hoy día está atendiendo de manera remota. También se espera que haya un aumento en la demanda una vez que se libere este estado de excepción de catástrofe. Así que por ahora no hemos tenido aumentos de verdad catastróficos de demanda, y después me voy a referir también un poco más en detalle a eso, digamos, que gracias a que hoy día estamos logrando inyectarle liquidez al mercado, ¿cierto? Y que empresas y personas no se transformen en ilíquidas. Aquí el perfil también, empresas de servicio, de comercio, básicamente se han acogido, y acá la torta se invierte respecto a lo que sucede en reorganización. Mayoritariamente lo han usado empresas de menor tamaño, ya micro y pequeñas 62%, el 38% restante empresas de mayor tamaño. ¿Cuáles son los desafíos? Y con eso termino la primera parte de mi presentación, ya que era dar un diagnóstico general. Yo voy a aprovechar a leer algunas preguntas que hayan ingresado. Hemos ido respondiendo varias de ellas con la persona que trabaja conmigo. Alguien habla ahí, Juan Luis, sobre el alfabetismo financiero y de ahorro. Como yo lo veo, dice, ayudaría mucho en la educación desde niños. Sí, efectivamente nosotros ahí estamos con un trabajo fuerte con el Ministerio de Educación, también con CERNAC, ya en formar consumidores, como le llamamos nosotros, educados, informados, desde chicos. Trabajamos harto con INJUV también,
estamos yendo mucho hacia los segmentos también con universidades ya para formar, pero hay más que formar y que conozcan la herramienta y que las usen, la verdad, es en usar bien las herramientas y los instrumentos de deuda, ¿ya? Somos en general un país que consume mucho, ¿ya? Comparado con el resto de América Latina, nosotros tenemos una tasa de consumo del doble, ¿ya? Del PIB, un 44%, en Chile lo representa el consumo interno, a diferencia del resto de América Latina, que es 22%. Ya nos sigue en América, Estados Unidos, que es un 63%, 64%, y el resto del mundo, tasas mucho menores. Entonces, somos un país que tiende también a consumir harto, y ahí también con CERNAC, como yo les decía, hemos hecho campañas importantes de aprender a consumir y aprender a usar también los instrumentos financieros. Ya cómo también aprovechar a destinar, bajar el consumo, destinar a ingresos, a inversión y ahorro, pero también tenemos una alta tasa en Chile de personas que no tienen alto ingreso. La mediana, perdón, de los ingresos en el país son 400.000 pesos. Entonces, la mitad de los chilenos que generan ingresos los generan por bajo 400.000 pesos. ¿Ya? Se habla mucho de la educación de los niños, absolutamente de acuerdo. Nosotros creamos un sitio de educación financiera con videos, con herramientas súper cercanas a la población, a la ciudadanía, también a través de videos educativos, a través de un par de personajes que tenemos, de explicarles qué es la insolvencia y cómo salir de ella. ¿Ya? Voy a seguir con mi presentación, porque también Rodrigo obviamente tiene que disponer de todo su tiempo para presentar, queremos escucharlo también a él. Comentarles que hoy día tenemos un escenario súper distinto a lo que ocurría incluso en post-crisis social. Ustedes pueden ver ahí, nosotros teníamos más o menos una demanda del 90%, 90 y tantos por ciento era presencial. Hoy día mayoritariamente es vía telefónica, ¿ya? Y también virtual. Estamos haciendo muchas reuniones con usuarios a través de Zoom, de Teams y otras plataformas, y también a través de correo. Entonces hoy día se invirtió la torta y un 90 y tantos por ciento es remoto, virtual, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a la gente, a los deudores? Trámites en línea. Nosotros, por suerte, somos una institución que se subió al carro de la digitalización de los procesos. Tenemos un instructivo presencial del año 2018 que ha seguido con nuevos. Tenemos casi el 100% de nuestros procedimientos funcionando en nuestra página web, superior.gov.cl. Lo que hicimos también rápidamente, cuando entramos en pandemia, es algo que hicimos en crisis social, que ahí sí se hacía de manera presencial, que era dar una asistencia a las pymes en la insolvencia. Y lo que tenemos hoy día es una asistencia, no es asesoría, es una asistencia virtual. Ustedes a través de nuestra página pueden bajar un formulario como emprendedor pyme, lo llenan con su situación del activo, el pasivo, si está judicializada la deuda o no, etc. Nosotros levantamos un diagnóstico y contactamos a esa persona deudora de manera remota y lo orientamos. Ya le decimos, mira, tú estás para reorganizarte, para liquidarte, o puedes usar el asesor económico de insolvencia, o basta con que repacte esta deuda que tienes más grande, por ejemplo. Entonces, es una asistencia súper relevante que se está usando mucho y hoy día de manera remota. Contarles también que hemos hecho un esfuerzo que nosotros originalmente teníamos presupuesto para hacerlo durante este año y el que viene, abordarlo a través de un proyecto informático con externo. La verdad, la mayoría tiene que saberlo, nosotros tenemos hoy día un recorte importante de presupuesto para también transformarlo en estos bonos COVID, FOGAPE, ¿cierto? Para poder ayudar también, extenderle una mano a los que hoy día la están pasando mal. Entonces, nos quedamos sin el presupuesto para el proyecto y lo que hicimos nosotros es con desarrollo interno, la verdad, trabajando 24/7, logramos llevar las audiencias que suceden durante el proceso de renegociación de manera remota, ¿ya? Y partimos de la semana pasada de manera exitosa. De hecho, bajamos los tiempos, una reunión que duraba presencialmente 45 o 50 minutos, hoy día dura la mitad, ¿ya? Con clave única, sacamos también una norma de carácter general,
sacamos protocolos, etcétera. Nos ha funcionado, la verdad, súper bien. Como dicen por ahí, en tiempos de crisis uno se pone súper creativo, y eso es lo que nos pasó también a nosotros. También estamos haciendo una difusión intensiva como la que estamos haciendo hoy día, con asociaciones gremiales, de pymes, con los hubs de emprendimiento de municipios, también a través de gobernaciones, a través de centros de negocios, de Cercotec también, hemos hecho más de 50 capacitaciones. Como yo les comentaba, tenemos nuestra página terlaclar.cl, úsenla por favor, tenemos 2 calculadoras que son el descuento, son muy buenas. Una para personas, una para empresas, y ustedes pueden colocar por un lado en el balance los ingresos, ¿ya? Por otro lado los gastos, los egresos, en tarjetas de crédito, en dividendos, etcétera, y ustedes van a tener un diagnóstico automático que les diga si están bien, si están sanos desde el punto de vista de la solvencia financiera, si están en una insolvencia incipiente o en una insolvencia profunda, ¿ya? Y ahí les da unos links también para que los contacten o para que puedan, por ejemplo, gatillar la renegociación de manera digital, ¿ya? Y para empresas también hay una calculadora que permite a través de muy pocos datos generar 3 ratios de solvencia, de liquidez, de capital de trabajo, y ustedes la pueden usar como emprendedores todos los días, una vez a la semana, y los pueden tener a nosotros, la superintendencia, como su asesor externo financiero en la solvencia o la insolvencia, ¿ya? Y finalmente, mostrarles que estamos con fondos propios a fines del año pasado, después de la crisis social. Ahí triangulamos, porque nosotros no somos una institución pública que entregue subsidios o beneficios. Si quisimos una ficción, pasamos un presupuesto importante a través de DIPRES, a Cercotec, y generamos finalmente un programa que está entregando casi 500 asesorías económicas de insolvencia gratuita. Ya, y esa es una herramienta que entrega otra ley, la 20.416, que un asesor económico de insolvencia, a través de 3 meses, se genera un certificado que entrega 90 días de protección financiera concursal, como la reorganización o la renegociación, en la cual ustedes no pueden ser demandados de juicio ejecutivo o de liquidación forzosa, no les pueden embargar los bienes, van a tener tranquilidad para operar durante ese tiempo. El asesor económico les ayuda a ustedes a repactar, no es concursal, ya, porque no sienta a todos los acreedores, sino que repacta uno a uno, y finalmente le entrega una sugerencia a través de un informe si reorganizar o liquidar la empresa. Así que ahí nosotros ya hemos entregado 350, y por pandemia vamos a entregar también más de 100 asesorías económicas de insolvencia gratuita. Y ya para cerrar, finalmente, contarles que estamos también trabajando en esto, yo diría que casi 24/7, fin de semana, todo el día completo, en una propuesta de modificación de la ley. Nosotros ahí somos el organismo técnico, las vocerías en general las hace el ministro ya ha comentado a través de los medios, ha ido liderando como trailers, podría decir yo, ¿cierto? Algunas cosas. Yo lo que les puedo comentar es que los pilares, ya todo lo demás queda afuera, los pilares para esta modificación están en lo que yo les comentaba, en el objetivo que tiene que tener todo sistema concursal de insolvencia, que es de minimizar la pérdida de valor para la sociedad cuando empresas y personas no pueden cumplir con sus compromisos financieros, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es mejorar el acceso, ¿ya?, a los procedimientos, en especial a micro y pequeñas empresas y a personas, mejorar el acceso a los procedimientos, reducir los costos aún más, que ya hizo esta ley 20.720 respecto a la ley de quiebra, y flexibilizar las etapas, optimizar. Hasta ahora entendíamos que nuestra ley 20.720 fue pensada para un molde de empresa, ¿ya?, que en general nosotros podemos ver que es una empresa de tamaño mediano. Entonces, flexibilizar las etapas significa hacernos cargo y generar también, en definitiva, procedimientos que permitan a las pymes y a las personas de verdad entrar en un procedimiento rápido, corto, costo y de bajo costo, digamos, ¿ya?, para que reemprendan rápidamente. Sobre todo pensando en un estado hoy día de la economía, ¿cierto?, y que se puede venir una cantidad importante de empresas y personas a solicitar la liquidación o la reorganización. Nosotros queremos que se reorganicen.
que renegocien, si son viables. Si no lo son, que se liquiden. Pero también que entren y que salgan rápido para que se rehabiliten. ¿Ya? Eso en definitiva lo que buscamos. Muchas gracias. Voy a ver aquí un par de preguntas. Si es que, bueno, las voy a ver. Perdón, superintendente, si quieren lo que podemos hacer es que mientras le damos el pase a Rodrigo y después tenemos el panel de conversación, ¿podemos responder esa pregunta, les parece? Sí, totalmente de acuerdo, por favor. Excelente, muchísimas gracias, superintendente, por su valiosa presentación. Quiero dejar con ustedes a Rodrigo Seges, él es director en Derecho Corporativo de Rivadeneira, Colombara Seges. Le dejo el pase, Rodrigo, para que puedas compartir con nosotros tu presentación. Sí, muy buenos días a todos. ¿Se ve la presentación o no? Está perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, Vero, Pablo, superintendente Sánchez, y especialmente a la Cámara de Comercio que nos ha permitido tener esta presentación. Voy a... Espérenme un poquito. Bien. Ahí estoy. Bien, como ha indicado de muy buena forma el superintendente, estos procesos son herramientas cada vez más utilizadas, especialmente el de liquidación. Otros, como el proceso de reorganización, quizás ha sido un poco menos utilizado. Pero sin embargo, creemos que es fundamental seguir aumentando el conocimiento de estos procedimientos. El objetivo de esta presentación que les voy a hacer ahora es mostrar cómo en estos tiempos de incertidumbre la reorganización representa una oportunidad para que las empresas con problemas sigan operando en el largo plazo, pero también destacar que a veces una liquidación ordenada puede traer mejores retornos para los acreedores que otras acciones judiciales. Para que este proceso sea exitoso, es fundamental saber muy bien cómo funcionan estos procedimientos en teoría, pero también conocer algunos detalles de cómo operan en la práctica. Para eso les pretendo dar algunos consejos prácticos en esta presentación. A ver, hoy día quiero que hablemos principalmente de 4 temas. Primero, la necesaria evaluación que se debe hacer en la compañía previo al ingreso a algunos de los procedimientos concursales. Segundo, quiero abordar el tema de la reorganización judicial, principalmente desde el enfoque del deudor. Tercero, me gustaría hablar sobre la liquidación, principalmente desde la perspectiva del otro lado, del acreedor. Y finalmente, algunas ideas fuerzas para que nos llevemos el límite. Veamos, probablemente han sido tiempos muy complejos para sus empresas y tal como se observa aquí en esta lámina, en sus cabezas están dando vuelta algunos problemas estructurales de su negocio en el lado izquierdo de la presentación, como ineficiencia interna, la necesidad de transformaciones digitales, entre otros, que se suman a otros temas coyunturales en el lado derecho, como el 18 de octubre, el COVID-19 o la excesiva demora de los bancos en entregar liquidez. Por eso, mi primer consejo es súper claro: anticípense y tomen decisiones. Para eso, la pregunta clave inicial es sobre la viabilidad de la compañía. En ese sentido, si los activos y pasivos de mi empresa no tuvieran la composición actual, ¿tendría la empresa resultados positivos? ¿Sería sostenible en el tiempo? En caso afirmativo, tomen ustedes las decisiones y no sus acreedores. Si la empresa es viable, la sugerencia es súper clara: intenten ir a la reorganización judicial. En cambio, si no es viable, quizás lo mejor es la liquidación voluntaria, pero que sea ordenada. A ver, como hemos sugerido, si la empresa es viable, deberían ir a la reorganización, porque a diferencia de una liquidación, les permite seguir operando su giro ordinario. Incluso pueden mantener la administración de la empresa. Además, como vamos a ver más adelante, les permite suspender algunos juicios en contra del deudor, permite obligar a todos los acreedores, incluso aquellos que votaron en contra, y también les permiten hacer otras cosas, como por ejemplo evaluar cuál es el tamaño óptimo futuro de mi empresa. A ver, esta lámina me gusta mucho porque refleja la esencia de una reorganización en términos muy sencillos. Es una negociación y posterior acuerdo entre el deudor y el acreedor, con el veedor facilitando estos acuerdos y el tribunal luego aprobándolo.
como ya lo explicó muy bien el superintendente, el rol de la superintendencia es fiscalizar, regular y en algunos casos sancionar a los intervinientes. ¿Cómo se llega en la práctica a este acuerdo? Bueno, aquí planteo algunos pasos bien simplificados que son principalmente el ingreso al tribunal y principalmente la obtención de la resolución de reorganización. Luego hay una etapa de negociación y presentación de la propuesta. Luego está la votación de la propuesta, la aprobación judicial del acuerdo de reorganización y finalmente el cumplimiento del mismo. Para que tengan una idea de los tiempos, desde la resolución de reorganización hasta la votación del acuerdo son máximo 90 días hábiles. Luego, si hay impugnaciones, nulidades o incumplimientos, ese plazo puede extenderse incluso en años. A ver, miren, una de las ventajas de solicitar la reorganización judicial en la etapa 1 es la protección financiera concursal, que se obtiene a partir de la resolución de reorganización mientras se negocia el acuerdo. Sus características fundamentales es que dura 30 días prorrogable por 60 días más, salvo en algunos casos especiales, como los reconocimientos de los procesos concursales extranjeros, como ocurrió en el caso de Astaldi, y ahora hace algunos días, como lo explicó el superintendente, lo pidió la TAM. Luego, elegí la imagen del imán porque tiene el efecto de dejar pegados, congelar, suspender. ¿Qué cosa? Bueno, ciertos juicios, ciertos plazos de prescripción, así como evitar que se pida la liquidación. Ojo, que no todos los juicios se suspenden, porque, por ejemplo, algunos juicios laborales con preferencia no lo hacen. Para ser más gráfico, les voy a dar un ejemplo de un juicio que sí se suspende. Por ejemplo, la empresa emitió una factura que está vencida, el acreedor me la está cobrando judicialmente, está a puertas de trabar un embargo, pero llega la protección financiera concursal y evita que esa ejecución siga avanzando. ¿Qué pasa con esa creencia? Bueno, queda afecta a la propuesta de acuerdo de reorganización si es que ésta finalmente es aprobada. Otros efectos de la protección financiera concursal son que los contratos que existían antes mantienen su vigencia y condiciones. Y por otra parte también hay otra característica que es que no te pueden sacar como empresa del registro de proveedores públicos del Estado. Después de la resolución de reorganización se inicia una etapa con plazos bien regulados, en donde las partes negocian y luego la empresa debe presentar su propuesta máximo 10 días antes de la Junta de Acreedores, donde se va a realizar la votación. Aquí recomendamos que la negociación se inicie antes, aunque sea solo a nivel de sondeos, porque luego los plazos son muy acotados y los quórums son bien altos. Para la preparación de la negociación y posterior propuesta estratégicamente, es fundamental analizar la composición de los acreedores, por eso esta lámina. Para ello les sugerimos preguntarse, ¿quiénes son los principales acreedores en monto? ¿Por qué? Porque ellos luego son los que eligen al veedor. También les sugerimos preguntarse por la atomización de los acreedores, porque como veremos más adelante, ello va a influir en el quórum de aprobación del acuerdo en la votación. A ver, dentro de la negociación de la propuesta de reorganización, esta lámina refleja los necesarios equilibrios y tensiones que ocurren durante las conversaciones. Por ejemplo, el deudor le plantea a los acreedores que capitalicen sus creencias, que se hagan socios de la empresa. Pero de vuelta, como moneda de cambio, los acreedores le dicen, no, ¿por qué tú como deudor no haces aportes de capital adicionales? Lo mismo podría ocurrir con un planteamiento del deudor que le dice al acreedor, remite parte de tu deuda, perdona parte de tu deuda, o dame más plazo para que yo te pueda pagar. Por su parte, el acreedor va a decir, ¿por qué tu deudor no reduce parte de los gastos de administración o haces cambios en las gerencias para que sea más barato? Para que la negociación de resultados, y esto es lo más importante, es clave juntarse, es clave conversar y entender lo que la otra parte necesita. ¿En qué puede consistir la propuesta? Cuando la ley regula este tema, lo único que dice es que puede tratar sobre cualquier objeto tendiente a reestructurar los pasivos y activos del deudor. En la práctica, se puede traducir en muchas cosas,
Por ejemplo, pagos al contado, la solicitud de nuevos créditos o algunas de las cosas mencionadas por el superintendente o por mí en la lámina anterior. Pero además les recomendamos regular otras materias como cuáles van a ser las facultades del veedor durante el proceso, si es que va a haber una comisión de acreedores, cuáles son las causales de incumplimiento del acuerdo, entre otros. Para ser didáctico y muy gráfico, porque esta es la idea de la presentación, les comparto un ejemplo que nos tocó hace poco, donde la composición de la creencia, que era originalmente de 100, tras la aprobación del acuerdo se convirtió en una parte al contado, en otra parte un monto a capitalizar, otra parte se acordó pagar a plazo y finalmente quedó una porción a remitir. Quiero destacar especialmente que hay que ser estratégico. Y frente a la pregunta, ¿por qué llegar a un acuerdo? Bueno, porque puede ser un win-win para ambos lados. Por una parte, el acuerdo le permite al deudor disminuir su deuda vencida para que la empresa sea viable, y al acreedor, por otra parte, va a recibir finalmente un pago que probablemente va a ser mejor y más oportuno que lo que recuperaría en un eventual juicio o liquidación. Tal como les indiqué, hay otro actor relevante en ambos procedimientos, tanto de reorganización como liquidación, que es la comisión de acreedores. Se los planteo aquí, ya que su existencia, así como su eventual negociación, son materias a negociar entre las partes. Lo mismo ocurre con las atribuciones, porque pueden ser estas bastante variadas. Los acreedores intentarán probablemente darle atribuciones fuertes. Por ejemplo, quiero coadministrar. Por otra parte, el deudor probablemente querrá lo totalmente contrario. Por ejemplo, solo entregar información general. Como sugerencia a ustedes, si son acreedores, especialmente de montos grandes, es importante formar parte de la comisión de acreedores para ir tomando decisiones y vigilar el cumplimiento del acuerdo. A ver, una vez negociada y presentada la propuesta de acuerdo, viene la fase de votación. Aquí quiero destacar el alto quórum doble que se requiere para la aprobación. Se necesita tanto 2/3 del total del pasivo con derecho a voto, que son finalmente aquellos que están en el listado de los créditos reconocidos publicados por el veedor, pero que además representen, y esto es bien importante, 2/3 de los acreedores presentes en la junta donde se vota. Esto es muy importante porque si se obtiene uno de los quórums y no el otro, les puede pasar algo que nos ocurrió a nosotros, y que una de las personas, creo que entiendo que Dusan preguntó, que es ir a la liquidación refleja. En el caso que les estoy mencionando, la empresa Confianza consiguió el voto favorable de toda la clase preferente, además consiguió el voto favorable del 76% del pasivo, un número altísimo, pero solo obtuvo el 54% del número de los acreedores que estaban presentes, incluido nuestro voto en esa oportunidad, pero finalmente fue rechazado el acuerdo, porque no se obtuvo el segundo quórum. En ese sentido quiero destacar, y quiero que se queden, que todos los acreedores importan, ya que incluso aquellos de montos bajos pueden terminar influyendo en el resultado final. En cambio, si es que existen pocos acreedores mayoritarios que reúnen 3/4 del pasivo, puede que les convenga una figura distinta, que es el acuerdo simplificado. Se juntan más de 2 acreedores que representen el 75% del pasivo, firman ante un notario o ministro de fe de la superintendencia, luego presentan el acuerdo a ratificación del tribunal. Y de esta forma el acuerdo será vinculante para todos los acreedores, incluso los que votaron en contra. Este es un procedimiento más corto, más simple, que por ejemplo utilizó Abecedino en su reciente reorganización. A ver, si lograron el voto favorable de su propuesta de acuerdo, viene luego la aprobación del tribunal. Por regla general, el juez lo va a aprobar porque aquí rige la autonomía de la voluntad. La reorganización es un contrato colectivo. Excepcionalmente, a solicitud de acreedores o interesados, puede dejarlo sin efecto en caso de que existan impugnaciones,
nulidades o incumplimientos, pero principalmente se refiere a temas graves, como cual, bueno, no pagar, no hacer pago de un compromiso acordado en el acuerdo de reorganización. Como se puede ver, en la reorganización en Chile, el rol del tribunal es más bien pasivo, vigilando el proceso y el cumplimiento de las formalidades. Este es un rol diferente al que ocurre en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde los jueces se involucran más en el fondo del asunto, como por ejemplo en la viabilidad de la propuesta. Eso no ocurre en Chile. El veedor sí tiene que dar en Chile una opinión sobre la propuesta, pero no el tribunal. A ver, si hay aprobación, los créditos se van a regir por lo que diga el acuerdo. En ese sentido, se repactarán, se remitirán, etc. Hay que recordar que el acuerdo obliga a todos los deudores, o sea, a todos los acreedores, además del deudor, incluso los que votaron en contra. En cambio, si el acuerdo se rechaza, se declara nulo o se incumple, la empresa se va a ir a la liquidación que veremos más adelante. Finalmente puse la imagen del camión en movimiento, haciendo la analogía con el acuerdo ya aprobado y en cumplimiento. Una vez que agarra vuelo, difícilmente va a parar. Vamos ahora a la liquidación. Este procedimiento, lo explicó el superintendente, pero igual vamos a hacerlo presente, tiene por finalidad la venta rápida y eficiente de los activos de la empresa con el objeto de pagar a los acreedores. Sin embargo, y como se ve en la imagen del chanchito, los activos de la empresa en liquidación muchas veces terminan distribuidos no solamente entre los acreedores, sino que también en gran parte en gastos propios del proceso, como por ejemplo en pagos al liquidador, en abogados, en comisiones de acreedores, entre otros. Por motivos de tiempo, me centraré únicamente en 3 aspectos que representan oportunidades para los acreedores relacionados con la liquidación. En particular, primero, la solicitud de la liquidación forzada como otra vía para obtener el pago. Segundo, la presentación de acciones civiles y penales. Y finalmente, la acumulación de juicios. En primer lugar, la liquidación forzosa es una alternativa para obtener el pago. A veces pasa que varias empresas tienen carteras de cobranza deterioradas y los cobros en tribunales no dan los resultados esperados, por ejemplo, porque los procesos son muy lentos, porque se ponen muchas excepciones, porque Carabineros no da la prioridad a los embargos, etc. Entonces, ojo, especialmente para las acreencias grandes, existe la posibilidad de pedir la liquidación forzosa del deudor con un solo título ejecutivo, por ejemplo un pagaré, que esté vencido o no pagado, si es que este es deudor principal. Basta acompañar un vale vista por 100 UF para los gastos del procedimiento que luego pueden ser recuperados. El objetivo de esta estrategia es obtener el pago de la creencia, y si no, al menos lograr algo que es bien importante, que es el sinceramiento de la situación, ya que en caso de no pagar, el deudor puede optar por una reorganización o aceptar la liquidación. Como segundo tema dentro de la liquidación, quiero destacar, y siempre y cuando sea parte de una estrategia más completa, es que es posible presentar acciones civiles y penales contra el deudor. Elegí la imagen del iceberg para distinguir lo que vemos arriba versus aquello que existe más abajo. Nos ha tocado casos en que desde el comienzo se observan situaciones irregulares por parte de la empresa en liquidación. Por ejemplo, venta de activos en tiempos cercanos, inexistencia de balance o que no haya información financiera. También cierre, por ejemplo, introspectivo de oficina. En ese sentido, ojo que es posible que debajo del agua, en la oscuridad, se hayan cometido delitos o daños civiles que se pueden reparar o reversar. Para que estas acciones tengan éxito, se necesita que estas situaciones hayan ocurrido durante el periodo sospechoso, 1 o 2 años antes de la resolución de liquidación o reorganización, según si la operación, por ejemplo, fue a título gratuito, fue con personas relacionadas, si se conocía el mal estado de los negocios, etc. En donde es posible pedir civilmente la revocación de esas operaciones.
También es posible presentar querellas penales contra las personas que cometan actos ligados a la disminución de los activos, aquellos que ocultan el pasivo o aquellos que entregan información falsa, entre otros. En ese sentido, ojo, si ustedes son deudores, deben tener mucho cuidado con las operaciones que hagan, así como, por ejemplo, cómo llevan su contabilidad. Como tercer concepto dentro de la liquidación, quiero destacar la acumulación de juicios que se produce por regla general. Tal como vemos en la imagen, y a diferencia de la protección financiera concursal que explicamos al ver la reorganización, aquí los juicios no se suspenden, sino que siguen adelante agrupados, cual embudo, bajo la misma causa y tribunal que la liquidación madre, en la primera que se materializó, que llegó a la resolución de liquidación. La importancia de la acumulación es que todos los acreedores se equiparan en la distribución y pago de las acreencias en sus respectivas prorratas, independiente de quién tan avanzado tengan sus procesos. A ver, y finalmente de esta presentación quiero que se queden con esta lámina, que destaca la importancia de diseñar e implementar una estrategia global, ya sea como deudor o como acreedor de alguno de los procedimientos concursales. Estos procedimientos son como una partida de ajedrez. En ese sentido, primero, es importante conocer las reglas y ser creativos. Para ello sugerimos asesorarse profesionalmente, no solo con abogados, sino que también con expertos contables, financieros, incluso negociadores, para diseñar fórmulas creativas. Segundo, anticiparse y preparar la reorganización, ya que una vez iniciada hay poco tiempo y todo ocurre muy rápido. Tercero, es clave una negociación estratégica que asegure aprobar el acuerdo. Idealmente presenten la propuesta ya consensuada, así evitamos la liquidación refleja, con los quórums suficientes. Obviamente déjense un margen para cambios de último minuto. Cuarto, para creencias de mayores montos, consideren la posibilidad de pedir la liquidación forzosa como una herramienta para conseguir un pronto pago o al menos definiciones por parte del deudor. Finalmente, y en caso de ser acreedores, les recomiendo estudiar si es viable la presentación de acciones civiles y penales para mejorar el recupero. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Si tienen dudas o profundizaciones sobre alguna de estas materias, encantado también de que me escriban y responderlas. Aquí está mi correo electrónico. Rodrigo, muchísimas gracias. Muy didáctica tu presentación. Te lo agradecemos mucho en nombre de la Cámara. Esa era la idea. Sí, estamos, bueno, ya casi al término. Le voy a dar el pase a nuestro presidente, a Pablo Herrera, para que pueda conversar un poquitito con nuestros speakers. Pablo, adelante. Perfecto, gracias. Gracias, subsecretario y Rodrigo. Excelentes presentaciones. Entiendo que han ido contestando preguntas online, así que a la gente que nos está haciendo preguntas, que sepan que las preguntas se están tomando en consideración y se están contestando a medida que van llegando. Por razones de tiempo voy a limitar a un par de preguntas generales, tanto para los dos expositores, y de esa manera poder terminar en tiempo y forma nuestro seminario. Quisiera partir preguntando al superintendente respecto a... Obviamente uno ve las gráficas y ve que los PIC debieran empezar a aparecer más pronto que tarde, si bien las gráficas muestran ciertos movimientos y alzas en los porcentajes, tampoco ha sido tan relevante, sobre todo en la parte más empresa hasta ahora, pero uno debería esperar quizás los próximos meses que eso suceda, también por el lado de las personas. Entonces, quizá una pregunta que le voy a hacer a ambos, pero partir con el superintendente respecto a cómo puede el mundo público y privado ayudar a evitar que haya una avalancha de empresas y personas insolventes al final de esta pandemia y solicitando procedimientos que finalmente atochen todo el sistema y en especial liquidaciones que puedan poner en riesgo la economía. No sé si se puede referir a eso. Gracias. Estás en superintendente en mute. Ahí le revisé el audio. Ahí perfecto. Gracias. Gracias, Pablo, por la pregunta.
Mira, esto también lo hemos discutido harto a nivel, digamos, académico, de gobierno también. Y una de las cosas que hay que tener clara, que ninguna ley de insolvencia está hecha para salvar una escalada gigantesca de personas y empresas insolventes, ¿ya? Claramente las herramientas son otras y están antes, ¿ya? Mucho antes. Y en ese sentido, el gobierno ha ido generando una cantidad importante y dosificada, porque como yo les decía, no sabemos esta pandemia cuánto va a durar, cambia día a día, no sabemos si van a haber rebrotes, cuánto van a durar los rebrotes, están los asintomáticos, etc. Hay un universo de cosas que hemos ido descubriendo y muchas cosas, un universo restante que nos falta por descubrir, ¿ya? Entonces, como dicen por ahí, tirar toda la carne a la parrilla, la verdad puede ser estar en el despeñadero y tirarse, digamos, para tratar de volar, ¿ya? Alguien podría volar, a mí se me haría difícil. Entonces lo que hay que hacer, hay que bajar ese despeñadero con cuidado y generar medidas que inyecten liquidez tanto a las personas como a las empresas, ¿ya? Hay algunas medidas que van dirigidas a las empresas, pero sin duda son para salvar el empleo, ¿ya? Y hay mezcladas, hay bonos directos, por ejemplo, que han ido a la familia, bono COVID a la familia, está todos los créditos FOGAPE, ahora a través de Corfo, ¿cierto?, para inyectar de manera más rápida y llegar a las pymes de manera más rápida. Y eso también salva el empleo. Si tenemos empresas que son líquidas por un tiempo, ¿cierto?, para tener capital de trabajo y mantener a la gente empleada, pagando los factores productivos, etc., tenemos ambos mundos relativamente cuidados, relativamente protegidos, ¿ya? Entonces, son esos dos factores que yo mencionaría. También, obviamente, está la protección, la ley de protección del empleo, que hemos visto también que se han ido acogiendo. Yo las últimas cifras que tenía recogidas eran del orden de 50.000 empresas, 600.000 personas que se han acogido, tanto de voluntaria o no voluntaria, digamos, a través de la empresa o por mutuo propio. Entonces eso nos va dando indicadores. Ya uno podría hacer estimaciones. Se han hecho estimaciones, yo he escuchado por ahí de algunas asociaciones gremiales que dicen que podrían ser, no sé, 100.000 empresas, 1.000.000 de empleos. Yo la verdad no tengo esos estudios, no tengo esas cifras. Lo que nosotros sí sabemos también es que hay que ver, y eso se ha ido monitoreando también, cómo estos instrumentos, estas herramientas también que ha entregado la banca, ¿cierto?, de repactar las deudas, de tirar estas deudas estos 3 primeros meses, al final, ¿cierto?, con una tasa no muy alta, también medidas tributarias, ¿cierto?, para no pagar cierto impuesto, para diferir el pago de PPM, etc. Entonces, todo eso permite hoy día que los hogares y las empresas tengan más caja, que no se les vaya caja en algo, siendo que hoy día no están generando más caja porque no tienen demanda, ya no están vendiendo, no están generando ingresos. Entonces, hay que ir viendo cómo todos estos planes que van saliendo van apuntalando a eso y no transformar la iliquidez en insolvencia. Si lo logramos hacer, vamos a contener la cantidad de personas y empresas golpeando la puerta de los tribunales y la nuestra también para declararse en insolvencia, ¿ya? Y si al final de eso queda una cantidad residual grande, que nosotros creemos que aún así va a ser, tenemos que nos pille parado con una ley, ¿cierto? Como yo les contaba, estamos modificando la ley, que las leyes no se hacen para las pandemias, las leyes no se hacen para las crisis sociales, sino que se tiene que hacer, digamos, para una situación que también se haga cargo de alguna manera, pero más en una situación de largo plazo, ¿cierto?, de vida menos complicada y alterada por estas crisis, pero sin duda que una modificación de la ley va a dar cuenta. Lo otro también, que no siempre todos los insolventes, no todos los deudores insolventes se acogen a la ley por desconocimiento, por los costos que tú comentabas también y que comentaba Rodrigo, y muchas veces buscan otras alternativas de repactación, ¿cierto?, reducir su consumo, etcétera, muchas alternativas. Entonces, es básicamente eso lo que nosotros hemos estado también como gobierno apelando también al mundo privado a relajar las condiciones de pago, ¿cierto?, tener planes de pago mejor.
Claro, excelente. Gracias, superintendente. Rodrigo, no sé si quieres complementar algo a eso, pues también tengo una pregunta para ti después. Sí, a ver, brevemente, sin lugar a dudas, yo creo que se requieren esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, como la realización, por ejemplo, de estas conferencias. Hemos visto varios estos últimos días sobre la materia. Pero lo importante de este tipo de, espacios es que se dan a conocer los procedimientos, incentivando a las empresas a evaluarse y contratar asesoría experta. A ver, pero en particular, desde el punto de vista del mundo privado, ojalá evitemos el estrés financiero que indiqué en mi lámina, con créditos por parte de instituciones financieras que lleguen a tiempo, que fluyan más rápido, y por supuesto reestructuraciones fuera de tribunales. También, en la medida que las empresas sean viables, traten de jugársela por la reorganización que busca hacer un win-win y probablemente van a obtener mejores recuperos que la liquidación. Otra alternativa, como lo indiqué rápidamente, es incentivar las reorganizaciones simplificadas cuando se pueda, porque son más breves y se llevan a cabo fuera de tribunales. Desde el punto de vista del mundo público, el superintendente lo ha explicado con mayor detalle, pero yo creo que es necesario hacer algunos cambios a la ley y además los tribunales tienen que hacer esfuerzos para hacer más expeditos los procedimientos y en algunos casos capacitarse. Perfecto. Y entrando en ese tema de posibles modificaciones que serían necesarias en la actual ley de quiebra, en el entendido que el gobierno estaría preparando un proyecto de ley en la materia y algo se refirió el superintendente. ¿Cuál es tu mirada, Rodrigo, y tu proposición? Sí, a ver, además de algunas cosas que el superintendente ya indicó y que suscribo, como por ejemplo que todo lo que apunte a rebajar los gastos del proceso en cuanto al veedor, al certificado de auditores, así como incentivar los menores tiempos de tramitación. Yo en concreto creo que deberíamos avanzar hacia tener tribunales especializados como existen en otros países, ya que en Chile los procedimientos concursales se tramitan ante tribunales civiles ordinarios y que además suelen estar atochados. Yo sé que esta medida puede costar dinero, pero avanzar hacia allá creo que es necesario. Al mismo tiempo, también si tuviéramos jueces y tribunales especialistas, podríamos dotar a esos jueces de mayores facultades de fondo, como por ejemplo el análisis de la viabilidad de las propuestas, como les indiqué anteriormente. Y por último, creo que también podríamos avanzar hacia algunos instrumentos como los créditos especialmente garantizados, estos que se han conocido el último día a raíz del caso de la TAM como del deudor en posesión, que la gracia es que facilitan la llegada de dinero fresco a las reorganizaciones. Perfecto. No sé, superintendente, ¿algo que complementar al respecto? Sí, yo ahí concuerdo con Rodrigo. De hecho, una de las ideas que se tuvo cuando se hizo este cambio de ley hace 5 años y medio, era dotar a los tribunales tributarios y aduaneros, que tienen capacidades hoy día instaladas, y que tienen también perfiles de profesionales, contadores, economistas, abogados, etcétera, era una buena alternativa. Pero claro, hoy día también ya han transcurrido 5,5 años y también se ha generado cierta capacidad instalada, a pesar que, claro, no en todos los tribunales podríamos encontrar, digamos, la misma capacidad. Nosotros tenemos muy buena relación, hacemos habitualmente charlas con ellos, etcétera, nos consultan también. Hoy día ya hay un conocimiento y una capacidad instalada que se ha generado en la práctica, ¿ya? Y también un poco con el apoyo nuestro también, y a través de una unidad que hay de insolvencia que tiene el Poder Judicial. Pero sí, yo comparto, y mira, yo básicamente resaltar, porque yo comenté algo al principio, yo he estado trabajando durante estos 3 años y medio en instancias internacionales, en UNCITRAL, con el Banco Mundial también, con la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia, y hoy día todo apunta en este mundo a tener cuerpos especializados de insolvencia simplificada para pymes y personas, ¿ya? Sobre todo para pymes, que es un mundo súper distinto, y casi todas las jurisdicciones tenemos o teníamos cuerpos legales pensados en un deudor promedio, ya que yo te diría que básicamente una empresa de mediano tamaño, incluso más. Hoy día recién vi en LinkedIn, efectivamente, Colombia acaba de sacar el día de ayer rápidamente un proyecto de ley para crear procedimientos de insolvencia simplificados para empresas y personas, para micro y pequeñas empresas y personas, ¿ya? Entonces, eso es un foco. El ministro también lo dijo hace poco en los medios. Estamos yendo hacia allá también, ¿ya? A llevar este conocimiento a tener un procedimiento simplificado para empresas de menor tamaño y personas. Eso Perfecto. básicamente para redondear.
Bueno, con eso quiero darle nuevamente las gracias al superintendente Hugo Sánchez y a nuestro expositor Rodrigo Segers, a ambos por su tiempo, su disponibilidad. Creo que ha sido sumamente didáctico y clarificador las distintas exposiciones y explicaciones. Sé que han habido un sinnúmero de preguntas que han estado contestando. Las que no podamos contestar en este instante, haremos lo posible para que sean contestadas directamente a través de Rodrigo, el superintendente y su gente en los próximos días. Y con esto, dar por terminado este seminario del día de hoy, agradecer a toda nuestra audiencia. Tuvimos un pic bien importante de personas, así que les agradecemos por habernos acompañado y prontamente estaremos con nuevas actividades relacionadas a otras temáticas también que puedan ser de interés para todos ustedes. Así que sin más, agradecer, superintendente, y agradecerte, Rodrigo. Verónica, gracias por todo el apoyo y que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Que estén muy Buen bien. día. Muy bien, buen Chao. día.